y vamos a hablar sobre el cáncer, el impacto del COVID-19 en el cáncer. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Juan Felipe, gracias a ti por la invitación. Un escenario académico en el que quiero mostrarles digamos, sin intentar demeritar a nadie ni criticar las decisiones que se tomaron durante el año 2019, perdón, 2020, 2021 respecto al tema de la pandemia. Quiero es básicamente dejar abierta una discusión respecto a lo que nos va a ocurrir en el contexto de cáncer, carga de enfermedad y todo el impacto en salud pública que vamos a tener con lo que ocurrió. Básicamente ese es el objetivo de esta pequeña revisión. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Voy a compartir algunas slides aquí. No sé si lo tengo. Perdóname. Por favor, me confirma si lo ven. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, doctor, ya veo su pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, hoy miércoles en la tarde vamos a empezar con un poquito de series, ¿cierto? Entonces vamos a ver esto a lo que hemos llamado Carcinos y el Kraken, ¿no? Carcinos era más que un héroe mitológico, casi un antihéroe mitológico que representa al cáncer, el cangrejo gigante, y el Kraken, que era un monstruo mitológico legendario que representa en cierta forma el COVID-19, ¿no? Cuando estos dos grandes monstruos antihéroes se encuentran, pues ocurre lo que yo he llamado el COVID-19, que era un pésimo cóctel peligroso y que obviamente nos va a traer en los siguientes 3 a 5 años unas consecuencias supremamente críticas para el sistema de salud. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo transformar una estrategia efectiva o que parecía efectiva y que al parecer en algunas cosas lo fue, en una peligrosa, y este es el caso COVID-19 y esto cómo hacerlo en 5 sencillos pasos. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Esta conferencia es absolutamente en el ámbito de la universidad, ni no tengo conflictos para este tema. El primer paso de cómo convertir una estrategia potencialmente efectiva en una peligrosa es ubicarse en un ambiente tenso y desconocido, es decir, ubicarse en un ambiente de incertidumbre, y eso fue lo que nos pasó a todos a partir de este reporte y mucho después, el primer reporte del paciente en la provincia de Wuhan, en China, en donde obviamente ya todos pues nos sabemos la historia. Pero, ¿qué nos llevó a este comportamiento de picos secuenciales que en cierta forma sabíamos que iba a ocurrir y que obviamente se empezó a presentar desde principios de 2020 y que tuvo un pico supremamente importante en 2021 hacia mediados, julio-agosto y finalizando 2021, el cual pues todos supimos, y en el cual obviamente las medidas iban siendo un poco a veces como incoherentes, a veces un poco divergentes, y que obviamente tuvieron un impacto profundo, multidimensional, en la economía, en la salud mental, en los otros determinantes de la salud, en fin, en muchas cosas que han hecho que hoy, en donde estamos ya en un valle bastante claro y ojalá sostenido, que se ha debido seguramente al impacto de la vacunación principalmente, pues vemos que sin ninguna duda ha sido y fue un escenario absolutamente crítico, donde estos picos, como en Estados Unidos, iban en una pendiente supremamente importante y en donde llegamos a ocupaciones de UCI que superaron el 100%, con toda la heterogeneidad y la desigualdad que nos representaba ello, y que logramos inclusive estar rankeando de primeros o en los primeros lugares en países con altas tasas de mortalidad y de incidencia de la enfermedad. Y eso llevó a que esta sumatoria de cosas, un virus nuevo, agresivo, de comportamiento incierto,
investigación sobre múltiples fármacos que casi todas fueron negativas, la generación de vacunas sobre las cuales hemos venido aprendiendo sobre el camino, la pululación y la epidemia de expertos, entre comillas, de sistemas de salud que daban recomendaciones X, Y, Z, la explosión de webinars, de conferencias virtuales, el mensaje, los datos, la narrativa apocalíptica, bueno, en fin. Esto hizo que hubiera tres elementos esenciales, que fue una incertidumbre manifiesta, una avalancha de información y a veces de infodemia, que hacía que esto obviamente fuese básicamente un escenario supremamente gris, y la presión a múltiples niveles, los comerciantes defendiendo el componente económico, nosotros los de la salud defendiendo el componente de la vida, como si estos fueran antagonistas, en fin, nos llevó a básicamente el apocalipsis, ¿no? Era un escenario realmente muy complicado para quienes debían tomar decisiones de política pública. Y esto lo escribimos a principios del 2020, en donde sabíamos que el impacto que iba a tener la infección COVID por SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, en la atención integral del cáncer, iba a ser múltiple en todas las dimensiones del cáncer, desde la tamización nominal hasta, obviamente, la prestación como tal de servicios de salud, incluyendo el cuidado paliativo. Es decir, íbamos a tener un impacto en el diagnóstico, en la estadificación, en el tratamiento, en la rehabilitación, es decir, en la continuidad absoluta del cuidado. Y en este momento escribimos también que ojalá hiciéramos adaptaciones rápidas. Con la doctora Carolina Wiesner del instituto se hablaba de ojalá lográramos hacer hubs de cáncer libres de COVID-19 para garantizar el mantenimiento de la atención de nuestros pacientes, y muchas otras diferentes estrategias, potenciando el tema de la telesalud, haciendo terapias antineoplásicas domiciliarias, haciendo acuerdos de priorización, haciendo tamización inteligente, domiciliaria, en fin. Pero esto, infortunadamente, de todo esto muy poco se hizo, y ahora veremos algunos de los impactos de eso. Entonces, el primer paso es ubicarse en un escenario abrumador, desconcertante, de poca información o de mucha información inútil. Y obviamente pasa al siguiente nivel, que es tener a la mano un sistema de salud fragmentado e endeudado. Nuestro sistema de salud tiene muchísimas potencialidades, es de lejos el mejor sistema de salud del continente, pero claramente tiene una seria fragmentación, una muy mala alineación de incentivos, un small data todavía, y obviamente esto facilitó que este modelo tan virtuoso desde la salud pública, que es el MAITE, se llevara o se tuviera que hacer y ejecutar muy rápidamente una expansión de capacidades masivas de diagnóstico, de cuidado intensivo, de hospitalización, etcétera, en donde obviamente vemos que el escenario es que hay una dispersión de los actores, en donde tangencialmente se hablaban, y obligó a que nos habláramos los actores del sector salud en forma rápida, con un impacto muy fuerte en la economía del sistema, pero que en cierta forma también nos mostró algunas capacidades de resiliencia y algunas capacidades de adaptación rápida que son interesantes, y que otro hubiera sido el tema si hubiéramos tenido, por ejemplo, seguridad farmacéutica, si hubiéramos tenido mejores mallas de información, si hubiéramos tenido algunas EPS más robustas, unos hospitales con mayores capacidades de expansión por fuera de hospital, en fin. Nos faltaron cosas, pero también nos sobraron otras en el enfrentamiento de la pandemia. Nos faltó conectividad rural, 17% de conectividad efectiva en el campo únicamente, con lo cual se aumentaron las brechas de inequidad y desigualdad social, que también las veremos, pero esas un poco más tardíamente, con impacto también en quienes estaban conectados en el componente de calidad educativa, pero eso nos daría bastante para otra conferencia. Y obviamente creatividad colombiana, como este seguimiento por inteligencia artificial de temperatura en algunas poblaciones de Colombia, que también en cierta forma y jocosamente hacen pensar que tenemos un país de muchos países y que esto es increíble que suceda, y nos da un poco también de espacio a la jocosidad dentro de esta charla.
El tercer paso, obviamente, además de tener un escenario abrumador y tener un escenario del sistema de salud con muchas potencialidades, pero mucha fragmentación, pues es asegúrase de ver hacia el norte, principalmente, es decir, empezamos a ver solo COVID-19, a enfocarnos en el problema. Las EPS grandes y las pequeñas enfocaron su operación prácticamente solo en COVID-19. La gestión de otras cohortes se vio severamente afectada. Y mire y enfóquese allá, es lo que yo llamo la cascada. Y esa cascada de COVID-19 no permitía ver lo que había detrás de la cascada, que era el sostenimiento del resto de la operación del sistema. Y entonces dejamos de ver cosas como las enfermedades cardiovasculares respiratorias, los otros tumores y los tumores que se agravan con el COVID-19, donde vemos que obviamente, como ustedes lo saben, el tener comorbilidades más infección por COVID-19 pues aumenta en forma muy importante la mortalidad. De hecho, el tener un tumor maligno, especialmente hematolinfoide o cáncer de pulmón, aumenta en forma muy importante la mortalidad en la infección COVID-19. Pero sin duda, ni adicional a ello, lo que mata sin COVID-19 sigue siendo la enfermedad no transmisible, EPOC, diabetes, la enfermedad cardiovascular, principalmente la isquémica, las condiciones infecciosas, perinatales, nutricionales y, por supuesto, el cáncer. Y eso es lo que mata con COVID y sin COVID en nuestros países. Porque finalmente lo esencial termina siendo invisible hacia los ojos, especialmente en el contexto de una pandemia, y entonces lo que veíamos nosotros era principalmente los pacientes con muerte y enfermedad severa que estaban en los hospitales, pero dejamos de ver no solamente el fondo del iceberg en COVID-19, sino todo el componente que íbamos a tener de desatención. Es decir, nos enfocábamos en menos del 5% o evitar este menos del 5%, pero obviamente el 85% del COVID, que no necesariamente lo estábamos diagnosticando y haciéndole PRAS, y obviamente toda la desatención colateral de lo que nos seguía sucediendo. Y entonces va el paso número 4, que es suspenda toda actividad que no esté relacionada con el norte. Es decir, si nos toca dejar de tamizar, como dejamos de tamizar cáncer, pues no importa, en algún momento lo haremos nuevamente y estamos protegiendo a esos pacientes de la infección por COVID-19. Eso que es altruista y que obviamente tenía un fondo absolutamente de protección, pues nos va a traer las cifras que les voy a mostrar ahora, porque el 24 de marzo del 2020, pues empezamos con estos confinamientos masivos que iban obviamente a disminuir, no tanto a disminuir el contagio, que también, sino principalmente a optimizar las capacidades del sistema de salud para la ola de contagios y enfermos que se preveía. Y esto obviamente nos mostraba que posiblemente sí había una disminución en la mortalidad y en los picos de mortalidad al hacer medidas restrictivas. Sin embargo, lograr este equilibrio sí queda imposible, es decir, mantener una estrategia de cero COVID o de mínimo COVID, pero a la vez mantener una operación absolutamente normal del sistema de salud, pues claramente era un sueño que nunca se cumplió como es de esperarse. ¿Y por qué no se cumplió? Porque obviamente había estrategias definidas sobre modelación matemática, y la modelación matemática pues depende de muchos o tiene muchísimos sesgos, y obviamente en nuestros países con bajos niveles de datos, la posibilidad que sus modelos matemáticos de Johns Hopkins o o los británicos o los canadienses funcionaran, pues era bien difícil. Había proliferación de expertos de la vida por doquier, todos los médicos al menos publicábamos un artículo de COVID-19 en algún lado, todos hablábamos, nos volvimos saludistas públicos, epidemiólogos, en fin, esto fue una proliferación de expertos que no facilitaron las decisiones políticas. Además había intereses particulares favorecidos por la urgencia, había un delta grandísimo entre la información que se necesitaba para tomar decisiones y la que había disponible, que son brechas de salud pública que hoy no hemos solventado y que esperamos que el país, aprendiendo de esto, ojalá pues refuerce y ojalá ejecute en forma muy rápida y expedita capacidades que nos van a defender de otra pandemia, la seguridad farmacéutica,
el desabastecimiento de fármacos fue impresionante. Y el componente de salud pública desde los datos, desde la estructura, un sistema de salud pública serio e inteligente. Porque si no, pues estaremos repitiendo esto en el 2030. Y además había modificaciones en conductas basadas en ínfimos o mínimos o nulos niveles de evidencia. Ahí vimos alcaldes de poblaciones gigantes o grandes de Colombia propendiendo por el uso masivo de ivermectina, en otras poblaciones uso de interferones, en fin, una serie de cosas que desafiaron profundamente lo que llamamos medicina basada en la evidencia y que ojalá no se repitan. Y obviamente los tres elementos centrales que se debieron hacer, que era la adaptación de capacidades, la transformación del modelo de servicios de salud y la gestión del dato, en algunas partes se hicieron relativamente bien, en otras no se hicieron, sino que se enfrentó, como sucede frecuentemente en Colombia, la emergencia en forma muy intuitiva y no sostenible. Y llegó un momento en que haber tenido o tener anticuerpos, entre comillas, protectores contra el SARS, terminó siendo tan importante o más importante que tener dinero o tener un estatus, ¿no? Y el paso 5 pues fue distribuir los recursos solo hacia la porción creciente de la curva y esperar a ver qué ocurría. Y esto fue lo que se distribuyó, básicamente en recursos directos e indirectos, 1.7% del PIB en la fase inicial, que obviamente hoy nadie sabe calcular cuánto fue realmente lo que se tuvo que gastar en la atención directa e indirecta de la emergencia, más un componente muy importante de ineficiencias y desperdicios. Eso lo sabremos seguramente hacia el año 2023 o 2024. Y ahora sí, una vez ha hecho estos 5 pasos, hay que evaluar los daños colaterales de la estrategia. Algunos un poco más crudos, que yo, por ejemplo, hablaban inclusive que había algunos beneficios colaterales del COVID-19, como menos tamizaje ineficiente, menos sobrediagnóstico, menos intervencionismo, es decir, menos sobreuso de la capacidad del sistema de salud en cáncer, y que eso podía de alguna forma optimizar las múltiples ineficiencias de los sistemas de salud. Esto pues es una teoría de algunos, pues está publicado, de algunos autores, en donde pues realmente se pensaba que esto no iba a ser tan sostenido, y es bastante debatible. Pero lo que sí ocurrió, y esto son cifras americanas, la caída masiva, por ejemplo, en los tamizajes de cáncer, tanto de seno como colorectal, como el cáncer de cuello uterino, en donde vemos que el impacto gigantesco. Pero, por ejemplo, EPS grandes en Colombia tuvieron cifras tan bajas como estar cumpliendo solo el 7.4% de las metas en cáncer de mama, ¿no? O el 14% de cumplimiento en cáncer de cuello uterino. Esto pues realmente tuvo un impacto súper importante. Quiero compartirles los datos de este estudio que lo presentamos con el grupo del doctorado en oncología de la Universidad Nacional, liderado por Marcela Pérez, en donde a través de una evaluación de los RIPS, y entiéndase que son los RIPS, por lo tanto puede haber mucho sesgo de información incompleta, información que no reportan, pero digamos que ahí teníamos que fijarnos. Vamos a ver cómo fue el impacto multidimensional de la atención de pacientes con cáncer en una muestra colombiana. Y esto es increíble, la disminución porcentual en personas que accedieron a pruebas diagnósticas en 2019 en 2020, perdón, comparado con 2019, son cifras dramáticas. Las mamografías cayeron en un 30%, la citología vaginal en un 45%, las colonoscopias en un 37%, y un tamizaje que está sobredimensionado siempre, donde hacemos antígenos de próstata inclusive a personas que no lo necesitan, cayó en un 24%. Esto obviamente fue inclusive una de las recomendaciones iniciales de las sociedades científicas en la pandemia, que fue retardar las actividades de tamizaje mientras las capacidades del sistema de salud se adaptaban y podíamos retornar a una operación pseudo normal, pero esto se tornó crónico durante todo el 2020, casi todo el 2021, y eso nos va a llevar a unas consecuencias que ahora les voy a mostrar. Esto, por ejemplo, mire la evolución de mamografías 2016
a 2019 versus lo que ocurrió en 2020, y pues no necesita uno ser científico de datos para ver que esto es una caída importantísima. Pasamos en la mayoría de casos en una reducción que puede estar en el orden del 20 al 40% en operaciones tan sencillas como tamizajes, que ya de entrada eran ineficientes y muchos de baja calidad. Pero adicionalmente, por regímenes de aseguramiento, vemos que el impacto fue más o menos equilibrado para todos los regímenes de aseguramiento, pero si lo vemos fue mucho mayor para el contributivo, posiblemente por una razón, y es que las personas del contributivo son más, pero adicionalmente reportan más RIPS que, por ejemplo, en el subsidiado, y mucho más que en los regímenes de excepción y especiales. Entonces, digamos que aquí puede haber también un sesgo, pero si nos damos cuenta, en todos los escenarios de aseguramiento hubo una caída importante en tamización. Y en los departamentos más impactados en tamización, me llama mucho la atención el Casanare. No sé qué pasó en Casanare, ¿no? Pero obviamente, y como era de esperarlo, especialmente en los llamados territorios nacionales, Amazonas, Guainía, Putumayo, Vaupés y Casanare, en donde, pues obviamente, donde hay una oferta de servicios de salud limitada, en donde posiblemente solo una clínica hacía tamizajes, y esa clínica pues tuvo que cerrar y enfocarse en COVID-19, pues obviamente el impacto iba a ser mucho mayor. Pero este es otro dato que quisimos sacar con el grupo, y es que si no hubiera habido efecto pandemia, teniendo en cuenta una curva de crecimiento proyectada, por ejemplo en citologías, debimos haber realizado para el 2020 más de 2,5 millones de citologías, e hicimos menos de la mitad. O sea que realmente el impacto no solamente es lineal, sino proyectivo, es decir, perdón. Es decir, se perdió, o el costo de oportunidad es mucho mayor si lo comparamos con el punto donde debimos haber estado en 2020. Este es el mapa de calor de citologías, en donde obviamente en el 2019 pues había departamentos que estaban mucho mejor, como es usualmente Antioquia, pero había departamentos en el 2020 que estaban prácticamente todos en rojo, excepto quizá Antioquia, que obviamente venía de un buen nivel, pero en general el impacto fue absolutamente masivo. Pero no solo en el contexto del tamizaje hubo problemas, sino también en el contexto del mantenimiento de los servicios de salud, de la continuidad de la atención. Y aquí vemos el impacto en la disminución de atenciones asociadas a casos nuevos y a casos prevalentes, en donde hay una enfermedad que sufrió grandemente, como el cáncer de cuello uterino, obviamente porque el cáncer de cuello uterino requiere una multidisciplinaridad muy importante que no estaba. Muchos de los colegas inclusive o se enfermaron o decidieron alejarse de la práctica durante la pandemia, o estaban colapsados durante la pandemia atendiendo otro tipo de enfermedades, y obviamente esa reorientación de servicios no estuvo enfocada a cáncer. De hecho, el cáncer terminó siendo una subprioridad, y obviamente vemos que hay enfermedades como cáncer de cervix en donde la desatención estuvo por encima del 30%, pero todas sufrieron impacto. Cáncer de seno en un 14 o 15%, pero tiene el problema que cáncer de seno es muchísimo más frecuente. De hecho, es la enfermedad más prevalente del mundo en cáncer, y por tanto, el que sea un 14% significa una población mucho mayor que las otras. Esto es un impacto importantísimo. Y también, obviamente, vemos que el impacto porcentual de la desatención en enfermedades críticas como cáncer de estómago, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, cáncer de próstata y cáncer de mama, pues también es masivo, especialmente en este caso sí en el régimen subsidiado, que ya de por sí trae una desatención crónica por ineficiencia. Ya entrándonos un poquito más en cáncer de mama, al comparar 20 versus 19, hay una disminución no solamente, como ya lo habíamos visto en mamografía, sino en el porcentaje de biopsias realizadas. O sea que las pacientes que estaban en tránsito de diagnóstico sufrieron un impacto de 15 a 20% en algunos sitios, y en algunos departamentos mucho mayor, que hicieron que obviamente esto nos vaya a llevar a una transición de estadios. Y en las quimioterapias, que quizá fue donde menos impacto hubo, pero hubo impacto en la continuidad de tratamientos oncológicos tan importantes como las quimioterapias, en donde hubo una reducción importantísima, que en promedio es del 20%, pero que para algunas terapias como la quimioterapia de inducción es tan baja como el 85% en algunos casos.
Esto realmente fue muy importante, pero además tuvimos que reorientar esquemas de tratamiento con el desabastecimiento de fármacos, tuvimos que colocar esquemas o más costosos, no necesariamente más efectivos, y también esquemas menos efectivos porque era lo que teníamos disponible, y eso nos va a impactar en la calidad del tratamiento y en los resultados en salud. Y también una disminución muy importante de 1 de cada 4 mastectomías, que son intervenciones curativas, en donde obviamente dejamos de curar, si lo queremos ver así, a 1 de cada 4 mujeres con cáncer de seno. Entonces, se dieron muchas ideas. Esta fue una que escribí también en su momento, de cómo mantener la operación durante COVID-19 para los hospitales, en donde debían basarse en optimizar una atención segura, en hacer una apertura escalonada de servicios, en tener resiliencia económica, en hacer unos nuevos acuerdos de pago de emergencia con las EPS, y obviamente en todo un componente de digitalización inteligente que la mayoría de hospitales, en el mejor de los casos, hizo solamente telemedicina. Y por eso los servicios de salud en pandemia y post-pandemia deben tener estos 3 elementos de modelos de alta respuesta, que son expandir la puerta de entrada digital, no me refiero solo a telemedicina, hacer telesalud de alto valor y orientarse a las expectativas del consumidor de servicios de salud. Tenemos que enfocarnos en ser más efectivos y en hacer más domiciliación del cuidado, porque eso realmente nos hubiera ayudado muchísimo. Porque los costos en cáncer son como una U, en donde la fase inicial son más costosas y la fase terminal, pero hay una fase en el medio, que es la fase continua, que tiene una pérdida de datos muy grande, con mucha variabilidad, que no nos permite realmente conocer qué ocurre en ese valle. Pero sabemos que estos son los elementos principales del costo en cáncer. Pero adicionalmente, sin el efecto pandemia, tenemos ya o teníamos tamizajes inefectivos, malas perfilaciones moleculares, estadificaciones inadecuadas, primeras líneas de tratamiento costosas, mal seguimiento clínico, mala optimización del cuidado y una fase terminal también inadecuada. Pero con el efecto pandemia, obviamente, vamos a tener, además de lo anterior, un efecto de la desatención oncológica, donde vamos a tener pacientes más siniestralizados, con mayor carga de enfermedad, una transición de estadios que va a ser mucho más costosa, la atención oncológica más ineficiente. Además, la afectación masiva del cuidado, de la calidad del tratamiento, de la disminución del acceso a tecnologías e investigación. Los ensayos clínicos de cáncer fueron supremamente golpeados, con una disminución del reclutamiento que estuvo por encima del 50%. Obviamente, pérdidas de seguimiento, y en la fase terminal, el redireccionamiento de capacidades y la postergación del acceso a cuidados paliativos y de soporte. En conclusión, sufrimos consecuencias o vamos a sufrir consecuencias derivadas de una buena intención, como fue proteger a nuestros pacientes con cáncer, que sí fallecen más cuando se contagian por SARS, pero que hoy nos va a pasar factura y en los siguientes 3 a 5 años la vamos a tener que enfrentar como sistema de salud, porque vamos a tener todos estos impactos multidimensionales del efecto pandemia que vamos a tener que ajustar rápidamente con más capacidades, con modelos diferentes, con modelos expansivos de atención y obviamente con una toxicidad financiera que va a ser impresionante y que tendremos que mirar cómo vamos a manejar en el sistema de salud, que ya de por sí venía con una deuda grande. Esto es básicamente lo que tenía para mostrarles y obviamente quedo abierto para comentarios, preguntas, ampliaciones, etc. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Hay una pregunta en el chat de Alexandra Ramos. Dice, hola, doctor, una pregunta. Si la conectividad con el sector rural es reducida, entonces, ¿cómo se hace el seguimiento de los pacientes con cáncer que hacen parte de la comunidad rural o cómo se puede garantizar que tengan acceso al tratamiento? Esa es una pregunta de difícil respuesta. Si bien tenemos un 17% de acceso efectivo a Internet, la mayoría de la población hoy es más urbana que rural. Y los pacientes o las personas tienen un acceso, más o menos un acceso a smartphones que está calculado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como el 60%. O sea que un buen número de pacientes pueden tener acceso o seguimientos a través de medios digitales. En otras zonas donde no hay acceso efectivo a Internet o a smartphones, como la zona rural, las zonas apartadas, pudiesen utilizarse otros medios de comunicación de los cuales no hicimos uso, como la televisión, como la radio,
que realmente la dejamos de usar y que hubiera sido un gran aliado en esta pandemia, y que hoy yo pienso que pudiésemos reactivar para programas de salud en países tan heterogéneos como el nuestro. Creo que nos falta un poquito de creatividad al respecto, pero creo que el smartphone sí es y seguirá siendo un elemento importante para vincular en los seguimientos de los pacientes. Gracias, doctor. Hay otra pregunta en el chat de Stephanie Mac que dice, hola, doctor, ¿se ha logrado estabilizar el número de citologías vaginales en lo que va del 2022? Sí, las EPS, pues digamos que hacen bien su trabajo, han logrado recanalizar a estos pacientes, reorientarlos a capturarlos nuevamente en el buen sentido de la palabra para los programas de tamizaje. Hoy en día, más o menos las cifras ya están nuevamente por el orden de 50-60%, que no es lo ideal, obviamente, pero que dista mucho de lo que les mostré. Esperamos que obviamente tomen un cauce normal, pero ya el daño está hecho. Es decir, fueron 2 años casi, en donde lo empezaremos a ver esa transición de estadios, ya la estamos viendo de hecho, pero nos va a acompañar durante un tiempo este impacto multidimensional. Tiene una pregunta relacionada con eso, doctor. Usted mostraba la gráfica de la comparación de pues, disminución del tratamiento de cánceres de cuello uterino versus de mama. Digamos, esa reducción pues tan discrepante está relacionada también con la malignidad del tumor. O sea, fue como algo, digamos, entre comillas, a propósito, como que se focalizó el tratamiento de algunas neoplasias frente a otras o no, no está relacionado. Yo creo que es más un sesgo de inclusión, porque obviamente hay muchas más prestaciones en algunos cánceres. Como nosotros nos basamos en los RIPS, obviamente pues hay mucha más información para los cánceres más prevalentes. En general, esta es una fuente de datos. Ha habido otras análisis de datos. Consultor Salud mostró unos datos bien interesantes en donde a través de otras fuentes mostró que el impacto en la prestación como tal, o sea, en la quimioterapia, en la cirugía, no fue tan importante como en la fase de diagnóstico y tamizaje. Sí hubo una reducción, sobre todo en los momentos de mayor pico, digámoslo, de mayor restricción de movilidad y de confinamientos, pero no fue tan fuerte como se esperaba. Y de hecho el consumo de medicamentos oncológicos casi no tuvo impacto. O sea que, digamos que eso fue algo bueno en cierta forma, pero no fue perfecto. Y las EPS tuvieron un retardo importante por el componente logístico en la entrega domiciliaria de medicamentos. Y hubo una fase de desabastecimiento muy importante que también tuvo impacto no solo en la continuidad, sino en la calidad del tratamiento. Eso fue bien importante, sobre todo en hematología maligna. Listo, doctor, gracias. Otra pregunta que dice, doctor, con respecto a los pacientes que no lograron recibir terapia de inducción, dada la situación de pandemia, ¿se han podido recanalizar o cómo se ha manejado la situación en esos casos? Sí, entendiendo que el daño colateral fue grande y ya viviendo este aumento en la siniestralidad, las EPS están tratando de hacer una inducción a la demanda de la demanda desatendida, digámoslo. Algunos pacientes, pues hay que decirlo, algunos pacientes ya fallecieron, ¿sí? Los pacientes pues fallecieron en casa. De hecho, yo he tenido pacientes que no regresaron y me he enterado que no regresaron porque fallecieron en casa encerrados. ¿Sí? Es que el tema de la responsabilidad mediática y obviamente también de la responsabilidad de decisión política aquí es muy grande. No estoy culpando a nadie por todo lo que mencioné, pero creo que este manejo de la información afectó muchísimo a pacientes que sí requerían tener la posibilidad de continuar con su atención. Entonces, todos hemos tenido casos de pacientes que se escondieron en la casa a esperar qué ocurría. Y eso en cáncer no te lo permite. O sea, tú no puedes quedarte con una enfermedad avanzada en cáncer un año esperando a ver qué ocurre con la pandemia. Infortunadamente, casos hay y varios. Hoy se está tratando de reencauzar eso, pero no creo que... yo creo que hay mucho daño que ya está hecho. Sí, de hecho me recuerdo el caso pues, de una amiga de la familia que pues dejó de recibir el tratamiento. Ella igualmente tenía un cáncer muy agresivo que era sea de pulmón de célula pequeña y como dice usted murió en la casa sin poder tener la oportunidad pues por lo
menos de luchar contra la patología. Otra pregunta, doctor. Dice, buenas tardes, doctor. Desde su experiencia, ¿cómo fue el acceso a tratamientos quimioterapéuticos y antitumorales que son importados al país? Bueno, esto fue medio irónico, ¿no? Es decir, a veces, claro, como los medicamentos innovadores son de más fácil acceso, digamos, desde el punto de vista de la cadena logística, los medicamentos que se nos desabastecieron fueron medicamentos esenciales. Por ejemplo, en leucemias, la citarabina, que es un medicamento, pues, como la ampicilina sulbactam de la hematología. Entonces, muchas leucemias sin citarabina, pues queda uno loco, muerto. Entonces nos tocaba utilizar anticuerpos que sí estaban, medicamentos mucho más costosos, innovadores, que no eran tan buenos como la citarabina, pero que sí estaban, digamos, disponibles, y eso aumentó los costos sin que necesariamente aumentara los resultados en salud. El impacto con los medicamentos innovadores fue mucho menor que con medicamentos esenciales. Eso fue algo realmente espantoso, lo cual me refuerza la idea de que si nosotros tuviéramos y hubiéramos mantenido seguridad farmacéutica, es decir, si nuestro país tuviera la posibilidad de desarrollar medicamentos propios, o sea, este desabastecimiento no nos hubiera impactado en forma tan importante, ¿no? Pero no, con los innovadores hubo un mínimo desabastecimiento en realidad. Listo, doctor, gracias. Hay una pregunta de Juan Manuel Guzmán que es, ¿cómo prepararnos para el boom en el mediano plazo de los pacientes con cáncer? Expandiendo capacidades, sabiendo que vamos a tener una ola muy grande. Ya la estamos teniendo, afortunadamente en cáncer pues no es masivo, o sea, no te llega el boost de los pacientes con cáncer de seno nuevo, no, pero va a ser sumatorio y va a ser múltiple, o sea, de todos los tipos de cáncer. Tenemos que idearnos un modelo más expansivo, tenemos que hacer un modelo también que nos facilite la inducción inteligente de la demanda, generar rutas de integrales de atención que sí sirvan, que sean efectivas, que no sean de mentira como muchas hay hoy, y que los hospitales entiendan que su responsabilidad no está dentro de sus paredes únicamente, tienen que expandirse hacia las redes y tienen que dejar de ser tan antipáticos y entender que están en un sistema, que no hay a ver a la EPS que hace, sino cómo se expande para tratar de lograr capturar todo lo que se permite. Eso es esencial, ¿no? Doctor, una pregunta, volviendo a la pregunta anterior de hablando de pues la importación de medicamentos del país, tenía como dos dudas. Una, ¿se ha visto como marcada pues, la afectación con la crisis de los contenedores y el acceso a algunos medicamentos? Sí, eso fue un poquito más tardío. El tema de los contenedores ha afectado los sectores de la economía, y ahorita el cierre de China, pues peor. Entonces, sí estamos empezando a sentir en algunos innovadores, porque acuérdense que China y otros países cercanos, India sobre todo, maquilan los medicamentos para la gran farma, no lo hacen en Suiza ni en Estados Unidos. Entonces sí ha habido algunos desabastecimientos de algunos medicamentos innovadores, pero no ha sido tan importante, digamos, en cáncer, su impacto tan fuerte. Quizá una o dos moléculas las recuerdo en este momento. Pero, como te decía, realmente el desabastecimiento fue de fármacos que producían casitas comerciales muy pequeñas y que obviamente no pudieron mantener, ¿no? De hecho, hubo una multinacional que empezó a incumplir con sus entregas, ¿no? No voy a decir el nombre, no es una gran farma, es una farma local grande, que dejó de entregar medicamentos porque no tenía insumos, no porque no tuviera planta de producción. Entonces es un tema complicado. Y ahorita, pues, esperemos a ver qué pasa con el tema China, con el tema de guerra rusa, en fin, hay una serie de Claro. cosas complicadísimas. Y relacionado al tema de seguridad farmacéutica, ¿actualmente en Colombia hay algún medicamento antitumoral quimioterápico que se produzca localmente o a nivel, por lo menos regionalmente en Latinoamérica? Básicamente quimioterapia citotóxica, algunos agentes de quimioterapia citotóxica que cada vez usamos menos, pero que son importantes. Innovadores no tenemos capacidad pues, de fabricación, y obviamente importamos todo. Ok, doctor.
Hay una pregunta de Juanita que es, hola doctor, me gustaría saber cómo logró adaptarse la Fundación Santa Fe al seguimiento de sus pacientes en el contexto de la pandemia. ¿Nosotros qué hicimos? Obviamente hicimos una estrategia institucional, no solo como Instituto de Cáncer, en que estaba orientada a mantener la operación y proteger el personal y expandir capacidades. Digamos que eso fue como la estrategia corporativa y a esa nos sumamos. Mantuvimos, y eso fue algo difícil, pero lo logramos, mantuvimos el Instituto de Cáncer como un instituto libre de COVID. O sea, aquí no hospitalizábamos a nadie que tuviese COVID, no por, digamos, por miedo, sino porque era un principio, mantener un hub de cáncer. Pero obviamente hicimos adaptaciones terapéuticas, es decir, a los que pudiéramos pasar a esquemas más prolongados, esquemas subcutáneos, esquemas orales, sin afectar su desenlace de enfermedad, lo hicimos. De hecho, lo publicamos el año pasado. Y obviamente tratamos de expandir la capacidad diagnóstica y hacer un flujo muy rápido de nuestros pacientes a cuidado intensivo si se requería, y así hicimos búsqueda activa de casos. Eso fue esencialmente lo que hicimos, pero fue muy duro porque todas las instituciones se vieron afectadas. Entonces ya tú, como lo viste, entonces ya no tenías sala para la mastectomía, era difícil una sala con catéter de quimioterapia porque obviamente estaban o fuera las salas o estaba ocupado por UCI. Fue muy difícil, fueron realmente meses en donde el mantenimiento de la operación oncológica fue súper complicado. Ok, doctor. Yo tenía otra duda. Usted nos mostró la gráfica como de desatención entre regímenes contributivo y subsidiado, pero digamos, si desglosamos eso entre EPS, ¿también se marca una marcada discrepancia o fue muy similar? No lo hicimos por niveles de EPS, por tipos de, por nombres de EPS, digamos, porque es muy complejo y tampoco nos interesaba, pero sí hay unas EPS que lo hacen mejor que otras, sin duda, y bueno, la cuenta alto costo pues claramente nos da un ranking que relativamente es similar a la realidad. Yo sí creo que este país debería tener máximo 15 EPS que hacen bien la tarea, el resto están lucrándose y haciendo otras cosas en el sistema de salud. Pero las EPS que funcionan lo hacen bien, yo las conozco bien, asesoro a muchas de ellas, les veo afán por el paciente, les veo interés por gestionar redes. Creo que eso de que las EPS son un demonio, en cierta forma, es un mito conveniente para muchos. Creo que este país optó por el aseguramiento mixto con unos intermediarios de gestión de riesgo que si lo hacen bien generan buenos resultados. O sea que yo creo que es un tema que merece buena discusión, pero no lo tenemos por EPS. Doctor, y desde su experiencia clínica, esos resultados seguramente generan, ¿hay mucha discrepancia entre el régimen contributivo y subsidiado o Sí, no, y cómo? está escrito, varios lo han escrito y lo han confirmado. Infortunadamente, en Colombia y en el mundo, ¿no? En general, en Estados Unidos mismo, el nivel de aseguramiento en salud que tú tengas es una variable que impacta en desenlaces en salud. O sea, el tipo de aseguramiento es un determinante social de la salud, ¿no? Y además es una fuente compleja de inequidades, ¿no? En Colombia el régimen subsidiado tiene menor resultado en salud, sin duda, tiene menor acceso y tiene menor experiencia para los pacientes. Ojalá alguien le meta la mano al subsidiado. Hay EPS buenas del subsidiado, 2 o 3, que tratan de hacer bien la tarea, pero es un componente que yo creo que tenemos que manejarlo como sistema empleo. Pero sí es diferente, es muy diferente. Hay una cosa que me preocupa y es algo que he dicho en algunos foros, y es que a veces no vemos, como son pocos afiliados, los regímenes especiales y de excepción, especialmente fuerzas militares, los desenlaces, los resultados en salud de fuerzas militares son inferiores. Están gestionando mal su población, lo que pasa es que son una población pequeñita y entonces a veces no aparece en ningún lado, pero si tú ves algunas cositas de lo que mostramos y algunas cosas de otras fuentes de datos, están teniendo resultados parecidos al subsidiado, lo cual no tiene absolutamente ninguna explicación. Claro. Hay otra pregunta en el chat de Andrés Hernández. Doctor, buena tarde. ¿Qué opinión tiene acerca de la capacidad resolutiva que pueden tener los médicos generales en zonas lejanas del país atendiendo pacientes con cáncer? Es complicadísimo, porque
Mira, yo también lo he dicho en algunos foros, el cáncer debe tener un modelo de atención diferente al modelo país. El cáncer debe tener un modelo geográfico basado en valor. Entonces, en un modelo geográfico tú alineas las capacidades de la región, del territorio, con los desenlaces del territorio. Entonces, tú no le puedes atribuir a un médico rural que está en Cumaribo y Chada el que diagnostique y estadifique un cáncer porque no hay las capacidades para ello. Entonces, lo que tú tienes que hacer es formar capas territoriales, en donde el médico rural, ¿qué capacidades tiene que tener? La sospecha diagnóstica y las actividades de atención primaria en cáncer, muy bien hechas, eso sí, pero él debe tener asegurado el siguiente nivel de capa para que el paciente discurra a través de la fase diagnóstica que tendrá que hacerse en un nivel 2 cercano. Él está en la capa 1, tiene que migrar ese paciente en la capa 2 y luego pasar a la capa 3, porque si no es imposible. No le podemos delegar a un médico rural, una enfermera en zona rural, a que haga el diagnóstico de cáncer, entre otras cosas porque no lo hemos entrenado en cáncer. A los médicos nos entrenan tangencialmente, casi que en forma cero en el contenido de cáncer. Luego nosotros no tenemos el cáncer metido en el chip. No es que sea un problema de capacidad resolutiva únicamente, es un problema de capacidades y recursos territoriales que hay que solventar a través de un modelo diferente. Listo, doctor, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, doctor. Entonces, daríamos por finalizada la charla. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, Juan, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero que nos encontremos pronto en otra reunión. Bueno, gracias a todos los que asistieron.